Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Año de 1978 murió un señor llamado Ramón Mercader. ¿Y quién era él? Un jardinero. ¿Y qué importancia tiene en la historia un jardinero? La tiene y mucha. Fue el jardinero que le partió el cráneo a León Trotsky en su casa en México. Una casa que estaba llena de guardias por todas partes. México estaba protegiendo a León Trotsky porque el trotskismo era una parte fundamental del comunismo internacional. México había recibido a Trotsky, lo quería proteger, pero se le olvidó que los jardineros también matan. Y Ramón Mercader había sido contratado por los servicios secretos de Stalin para matar a Trotsky y le dio un golpe en la cabeza con un instrumento de esos de jardinería y Trotsky, después de una larga agonía, falleció. ¿Quién era León Trotsky? El revolucionario más auténtico que tuvo el partido bolchevique o el grupo bolchevique en el año de 1917. Si ustedes preguntan cómo fue la Revolución de Octubre y prescinden de Trotsky, no les queda revolución. Trotsky fue el hombre de la acción. Trotsky fue el hombre que combinó los elementos de lucha para que los discursos de Lenin pudieran llegar. Lenin era el que pronunciaba los discursos, un regalo que le hicieron las potencias europeas a los bolcheviques, que para detener las revoluciones internas de Rusia, y lo que hizo fue producirla en el año 17. Pero Trotsky era el hombre clave. Trotsky fue el que dijo, no, esta revolución se gana si atacamos los centros neurálgicos de la producción de servicios en Rusia. Y entonces atacaron los acueductos, o se los tomaron, atacaron las empresas de energía, atacaron las emisoras. Fue un golpe de Estado bien medido, como el que quería dar el comunismo internacional aquí en el año de 1948, cuando asesinaron a Gaitán. Lo que pasa es que en Rusia no se encontraron a Mariano Ospina Pérez y a Berta Hernández de Ospina Pérez, sino que se encontraron a un tal Kerensky, que era un hombre indeciso, dueño de las mayorías políticas que había en Rusia, un hombre incapaz de resistir el golpe de Estado bolchevique. Pero Trotsky fue el hombre clave, que le permitió el ascenso al poder al partido bolchevique, es decir, a Lenin. Lenin se instauró en el poder en Rusia y empezó la gran revolución del proletariado, la dictadura del proletariado. Lenin era un hombre feroz. Algunos creen que Lenin pues era un bonachón por su carita y tal, y por su condición de civil, que era un hombre bonachón, revolucionario. Lenin era un hombre terrible, feroz. Ordenaba ahorcar a la gente porque no había que fusilarla, porque el cadáver del fusilado no produce miedo. Hay que ahorcarla y colgar los cadáveres de manera que se hicieran visibles a kilómetros a la redonda. Fue el hombre de la gran revolución en el campo ruso para someter a los campesinos que se resistían a las formas de colectivización. León Trotsky era el hombre mimado por Stalin. Y León Trotsky estaba convencido de que, muerto Lenin, él era su sucesor natural y obvio. Y no había ninguna duda. Trotsky era el hombre, digamos, de centro de la revolución Trotsky. Él escribió un libro que después muy famoso, que se llamó La Revolución Traicionada, donde contaba cómo desde la izquierda, más izquierda, vino la revolución que acabaría con los ideales de la revolución proletaria, del triunfo del proletariado. Trotsky, por ejemplo, fue un gran enemigo de los planes quinquenales. Dijo, es que se están dedicando a la producción en cantidad, que no resuelve
el problema que pide el pueblo ruso, que es un problema de calidad, que nos sacamos con producir más toneladas de acero y de hierro si la gente no tiene lavadoras cómodas para lavar la ropa. Hay que resolver los problemas de vida de la gente. El trotskismo fue toda una línea en el pensamiento político bolchevique, pero es que Trotsky se sobró de confianza y se dejó ganar por quien manejaba toda la estructura democrática, ponga ese democrática entre comillas, de los soviets, que era Stalin. José Stalin era un hombre tremendo, de unos odios infinitos, de una capacidad enorme para la maldad, y Stalin estaba listo y supo que Lenin no lo quería y que en su testamento había un codicilo, una parte especial, donde decía: por Dios, no dejen que Stalin sea el secretario general del partido porque es un hombre demasiado violento. Hay que tener un hombre capaz de manejar todos los procesos revolucionarios, pero sin ejercer demasiada violencia, que eso no conduce a ninguna parte. Stalin entonces se preparó, dio el golpe. Cuando murió Lenin ya lo tenía todo listo. Hubo un triunvirato para el manejo de la situación con Kamenev, con Zinoviev y con el propio Stalin, pero el jefe de todo tenía que ser Trotsky. Cuando Trotsky llegó, pues dizque a hacerse cargo del poder, se encontró con que Stalin ya lo tenía a través del triunvirato. Y Stalin no se paró en pequeñeces. Zinoviev y Kamenev fueron asesinados en esos juicios políticos. Los juicios políticos tienen bastante historia en el siglo XX. Toda la política staliniana en Rusia, en la Unión Soviética y en los países dominados por la Unión Soviética partieron de tribunales que impartían justicia teóricamente. Los presos políticos no son invención de hoy. Los presos políticos de Venezuela, Leopoldo López y los que lo siguen, los presos políticos en Colombia, Luis Alfredo Ramos y quienes están presos con él, no son un invento nuevo. Lo inventó Stalin, quien asesinó a Zinoviev y a Kamenev. Pero Trotsky se le fugó. Estaba en Siberia, se fugó y Stalin resolvió perseguirlo por el mundo entero. Lo localizó en México y su mandato era asesinar a Trotsky porque le podía hacer sombra. Los escritos de Trotsky, los mensajes de Trotsky al pueblo comunista del mundo le estorbaban inmensamente a Stalin. Y el que estorba en un régimen comunista se muere. Sépanlo los que están apoyando el régimen comunista de las FARC. El que estorba se muere. Esa es una verdad de a puño para los partidos comunistas de todas las épocas y los que se han podido asomar al poder. Por eso a Trotsky había que matarlo y por eso Ramón Mercader lo asesinó en su casa en México. Ramón Mercader moriría después en el año de 1978 y con Trotsky desapareció la única posibilidad de una revolución bolchevique que no fuera estalinista. Por eso el marxismo es marxista, leninista, estalinista, para comprender la lucha de los marxistas, leninistas, estalinistas al poder, la manera como se mantienen en él, las técnicas de supervivencia que parten por la depuración. Era la palabra mágica de Stalin. Había que depurar el partido de los traidores. Por eso Zinoviev y Kamenev fueron condenados a muerte después de procesos amañados y por eso Trotsky fue asesinado por Ramón Mercader, un jardinero que murió en un día como hoy en México en el año de 1978. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad en Radio Red, a las 9 de la mañana, 5 minutos. Un experto sabe que las mejores ideas necesitan los mejores materiales. Por eso prefiere trabajar con las cubiertas metálicas de Acesco, que tienen gran variedad de colores y diseños. Canaleta grado 40, cubierta arquitectónica, Master 1000 y tejas sin traslapo grado 40. Acesco, mejores materiales, mejores obras.